Saludos cordiales, mi nombre es Jordan Fabricio Conformalguín. El tema el cual abordaremos el día de hoy es software como servicio, o también conocido como SaaS. Dicho esto, pasemos con su definición. Nos referimos como software como servicio a todo tipo de programa capaz de ser utilizado sobre un navegador web. Navegadores web como vendrían siendo Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox. La gracia de este servicio es que no es necesario instalar ningún programa en el computador. Solo basta con ingresar al navegador, una página web determinada y se puede llegar a usar todo un programa. Nombrando uno de los ejemplos más comunes tendríamos los típicos juegos online, en el que ya como dije anteriormente basta con una conexión a internet y listo, puedes empezar a jugar. Por otro lado tenemos el paquete de Office de Google, o mejor conocido como Google Docs, el cual puedes llegar a usar si tienes una cuenta de Gmail. ¿En qué consiste este paquete? Bueno, pues puedes usar unas versiones muy limitadas de Word, Excel y PowerPoint. ¿Por qué limitadas? Porque este es un servicio que va mejorando conforme va pasando el tiempo. Pero para hacer las tareas básicas como redactar una carta, crear plantillas básicas de Excel o presentaciones básicas de PowerPoint, está excelente. Esto vendría siendo como en el apartado gratuito. Si pasamos a la parte corporativa, nos encontraremos con Salesforce, el cual ofrece una gran variedad de CRM. CRM vendría siendo gestión de servicio al cliente. O por otro lado tenemos Adobe, el cual ofrece su software en modo alquiler. Conociendo su definición y habiendo visto algunos ejemplos, surge una duda. ¿Desde cuándo existe el software como servicio? Bueno, pues para conocer su origen debemos remontarnos a los años 60, una época en la que hacerse con un computador era sumamente caro. Lo más normal era rentar espacio externo. Esta clase de servicio pasaría a ser llamado como tiempo compartido. Fue en los años 80 que SaaS lanzó su primer CRM, el cual consistía en almacenar información de los clientes en una zona determinada de la empresa. Esto ayudaría a mejorar las ventas. A inicios del milenio se establecieron varias compañías de SaaS que se mantuvieron, pero no fue hasta 2010 que quedó establecida la posibilidad de hacerse con un sistema independiente en vez de irlos almacenando en disquetes. Con esto se abrió paso al sistema en la nube. Pasemos ahora con la diferencia entre SaaS y software. Lo más destacable de esto es el lugar donde residen los datos, mientras que el software lo instalamos en una máquina proveniente de la empresa a la cual hayamos contratado. El SaaS reside su proveniencia de un navegador web, almacenando todo en la nube. El software como servicio no basa su instalación por cada cliente. El usuario es libre de coger el paquete que más se acomoda a sus necesidades. Para que una empresa sea caracterizada como SaaS, su software debe estar enfocado en dar servicio y debe ser accedido desde un navegador web. Una de las ventajas que nos ofrece este servicio es la movilización rápida del personal, la cual consiste en lo siguiente. Los usuarios obtienen acceso a la información desde cualquier ordenador con una conexión a Internet, facilitando mucho las cosas, siempre y cuando la información esté almacenada en la nube. Obviamente tiene sus desventajas. Si no tienes internet, no puedes acceder a la información. Por otro lado, el apartado de la seguridad. Es verdad que se puede guardar grandes cantidades de información, pero al mismo tiempo quedas vulnerable a un robo o a un hackeo. Esto se puede solucionar dependiendo de la empresa a la cual contrates. El software como servicio tiene su propio desafío. Realmente para empresas pequeñas o medianas no supone un problema la utilización del SaaS. El problema radica en las organizaciones de gran escala. Estas prefieren tener todo a mano, les resulta útil creer que es más seguro o por miedo a perder alguna información valiosa. El trabajo del SaaS consiste en convencerlos en que su red es segura y su seguridad va aumentando conforme van pasando los días. En conclusión, el software como servicio es algo que mejora día tras día. Está estimado que para un futuro se vaya dividiendo por etapas dependiendo de las necesidades de la gente. Bueno, eso vendría siendo todo. Muchas gracias.
Hola, en este video hablaremos sobre los siguientes temas. ¿Qué es el teorema de Morgan? ¿Cuáles son sus tipos de leyes? Primera ley, segunda ley y sus ejercicios. También su historia y también sobre su creador. Primero, teorema de Morgan. El teorema de Morgan es una herramienta muy útil para el desarrollo de circuitos digitales, ya que permite obtener funciones de unas compuertas lógicas con las combinaciones de compuertas. Un producto en función de suma y viceversa. También es muy utilizado en el álgebra booleana para obtener el complemento de una expresión o una función, simplificar expresiones y funciones booleanas. También es muy fundamental porque permite reemplazar una compuerta OR por una compuerta AND en circuitos lógicos utilizando solamente compuertas NAND. El teorema de Morgan tiene dos leyes. La primera ley, el complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de variables. Ejemplo, A por B negado es igual a negado más B negado. Aquí tenemos un ejemplo de la primera ley de Morgan. Tenemos A por B por C por D, todo esto negado, que es igual a negado más B negado más C negado más D negado. A esto de aquí le damos un valor 0, 1, al C 0, al D 1. Como es negación, pasa a cambiar de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0, que es igual todo esto a 1, porque lo sumamos y queda 1. En la segunda ley de Morgan, el complemento de las variables es igual al producto de los complementos de las variables. Ejemplo, tenemos A más B negado es igual a A negada por B negado. Aquí tenemos un ejemplo de la segunda ley de Morgan. Tenemos W más X más Y más Z, todo esto negado, que es igual a W negado por X negada por Y negada y Z negado. A esto de aquí le vamos a dar valor. A la W negada le damos un 1, a la X negada le damos 1, a la Y negada le damos 0 y a la Z negada le damos 1. Como es negado, pasa a cambiarse de 1 a 0, de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, que es igual todo esto a 0. Bueno, tenemos también la historia de Morgan. Lleva el nombre de Augusto de Morgan, 1806 a 1871. Presentó una versión formal de las leyes de la lógica proposicionales clásica. La formulación de Morgan fue influenciada por George Bollinger, que más tarde consolidó las afirmaciones de Morgan por el hallazgo. Las leyes de Morgan pueden ser probadas fácilmente e incluso pueden ser tribales. Sin embargo, estas leyes son útiles para interferencias válidas en las pruebas y los argumentos deductivos. El creador de las leyes de Morgan. Su nombre era Augusto de Morgan.
fue matemático y lógico británico. Nació en la India en 1806. Fue profesor de matemáticas en el Colegio Universities en Londres en 1828 hasta 1866. Primer presidente de la Sociedad Matemática en Londres. Se interesó más por el álgebra. Escribió varias obras lógicas matemáticas y falleció en Inglaterra al 18 de marzo de 1871. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luigi Jean-Pierre Floresaba, de la carrera Ensamblaje y Mantenimiento, segundo semestre A. El día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Para hablar de las leyes de Kirchhoff, primero tenemos que hablar de quién fue Gustav Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff y mi respectiva conclusión. Gustav Kirchhoff, ¿quién fue? Gustav Kirchhoff fue un físico alemán que desarrolló la teoría del análisis de espectro, estudió la composición del Sol y las leyes de Kirchhoff, que esta hablaremos más adelante, pero profundicemos en Gustav Kirchhoff. Gustav Kirchhoff fue un científico físico alemán que nació el 12 de marzo de 1824 en Königsberg, Prusia Oriental, actualmente es Alemania. Conocido como la ciudad de razón pura, donde muchos científicos y muchos físicos salieron de ahí. Gustav Kirchhoff fue hijo de la familia perteneciente a la comunidad intelectual de Prusia y de toda Alemania, ojo. Gustav Kirchhoff fue educado en Königsberg, donde se matriculó y estudió la escuela y la universidad, de donde sacó un título académico. Luego trabajó en la Universidad de Heidelberg, donde entabló una amistad ni más ni menos con Robert Bose. Mencionemos esta amistad, que ahí fue donde se desarrollaron las diferentes teorías, como la teoría de análisis que ya hablé y el estudio de la composición del Sol. Dando fruto a ambas teorías nació o se descubrió, más claro, los dos elementos, el Celsius y el rubidio. Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora sobre la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff están basadas básicamente en la ley de Ohm, pero Kirchhoff formuló matemáticamente y enunció las denominadas leyes de Kirchhoff de la energía eléctrica, herramientas básicas para el análisis de circuitos. De estas dos leyes permitió determinar la intensidad y la diferente potencia en cualquier punto de un circuito y sus componentes. Las leyes de Kirchhoff están fundamentadas en la ley de la conservación y de la energía y permite la variable y los circuitos eléctricos. Son usadas actualmente en la ingeniería eléctrica, en la electrónica, para calcular corrientes y tensiones. Vamos a hablar sobre la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice lo siguiente: la suma de las corrientes entradas a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes de dicho nodo. Si se asignan signos positivos y signos negativos a la corriente de un circuito, la positiva las corrientes que entran y las negativas las corrientes que salen. Entonces la sumaríamos de la sumatoria de las corrientes que convergen en un nodo es igual a 0, como vemos en la fórmula. Segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o más conocida como la ley de malla de Kirchhoff, dice que la suma de todas las caídas de la tensión es igual a la tensión total suministrada. ¿De qué forma equivale a la suma algebraica de las diferentes potencias eléctricas en un lazo es igual a 0? Como vemos en la fórmula, ya hemos dicho que dice la suma
todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total suministrada. Esto tiene que ser cero. Usamos esta fórmula, como ven, que es la suma de la corriente I1 y la suma de la corriente I2, que es igual a la suma de la corriente I3, como vemos aquí. Ahora vamos a dar nuestras respectivas conclusiones. Concluimos que las leyes de Kirchhoff son muy útiles para la ingeniería eléctrica y moderna. ¿Por qué? Porque es usada en todos los términos para calcular los voltajes, para calcular la cantidad de voltaje, la corriente, la potencia y mucho más. Gustav Kirchhoff nos dejó con un legado muy grande, como sus múltiples leyes y teorías, y con el descubrimiento de diferentes elementos que ahora están en la tabla periódica. Muy buenas tardes, mi nombre es Aaron Gavilanes de la carrera en ensamblaje segundo A y voy a hablarles sobre la virtualización. La virtualización es la creación a través del software de una versión virtual de un recurso tecnológico. Lo que quiere decir es que mediante un software puedes aislarlo dentro de tu máquina física como otro software y tener dos software a la vez, uno aislado totalmente del otro, lo cual no va a afectar tu máquina física. Bueno, se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora. Al momento de hablar de abstracción de los recursos, quiere decir que va a obtener algunos recursos de dicha máquina, como memoria y almacenamiento. Bueno, esto es lo que va a coger de tu máquina física, lo va a usar, por decirlo así. En el ámbito de la virtualización también aparece el hipervisor. ¿Qué es el hipervisor? Se preguntarán ustedes. El hipervisor es el que crea la capa de abstracción entre los recursos y el software de la máquina virtual. Es decir, actúa como intermediario entre tu equipo físico y la máquina virtual. Dentro de él van a estar aisladas las máquinas. La virtualización se descompone en tres tipos de virtualización. Vamos a hablar de la virtualización a nivel de sistema operativo. Nosotros al momento de realizar una virtualización de sistema operativo, lo que vamos a hacer es poner encima del sistema operativo que tenemos una máquina virtual, la cual dentro de ella van a consumir recursos del sistema propio. Como vemos en la imagen, está el hardware, lo cual es nuestro computador en sí, con sus piezas, componentes, etc. Y está el sistema operativo Windows. Dentro de ella están las máquinas virtuales Windows y Windows. No hay otro tipo de variación. Ahora la virtualización nativa servidor. Esta virtualización se trata de servidores y de dividir el servidor físico en partes, lo cual van a consumir las mismas aplicaciones, recursos, datos, usuarios, etc. Al hablar de servidor podemos hablar de sistemas operativos Linux, como más bien se los usan a nivel servidor. Bueno, este tipo de servidor no permite crear que la máquina simule el hardware, es decir, no la va a emular. Entonces no va a crear una máquina virtual compartiendo recursos, claro. Aquí nos dice que algunos ejemplos de la virtualización nativa servidor son el WMAWare, el Workstation, IBM, que ya lo hablamos, VM y Parallels. Como vemos en la imagen, está el hardware, el sistema operativo Linux, y dentro de ella hay más máquinas Linux, pero de forma virtual, lo cual es importante decirlo. Una de sus ventajas es que podemos hacer pruebas, podemos trabajar en ella sin ningún problema. Esto es lo que beneficia, ahorra costos, ahorra energía, puede ser bueno para el medio ambiente, entre muchas otras cosas. Luego está la paravirtualización. Se dice que la paravirtualización utiliza un hipervisor como intermediario. Es lo que hablamos, el hipervisor, que es el intermediario, como lo vemos, entre el hardware y el software, que son las máquinas virtuales. Como vemos, aquí está el hipervisor en medio, lo cual nos va a hacer virtualizar máquinas ya sea Windows, Linux o Mac, etc., entre otras distribuciones, la cual es muy eficiente, muy eficaz y 100% recomendable. No la va a emular, no va a copiar ningún tipo de arquitectura, no vamos a tener problemas. Eso sí, va a consumir recursos, pero si tenemos las medidas adecuadas podemos usarlo correctamente para que nuestro sistema operativo sea 100% funcional. Entonces,
CentOS Linux es una distribución gratuita y de libre distribución, la cual viene de sus fuentes de Red Hat Linux Enterprise. Entre sus siglas son RHEL. Esta distribución lleva más de 15 años activa, distribuyéndose gratuitamente, pero esto es gracias a su comunidad, a su grupo grandioso de desarrolladores que hay detrás de toda esta distribución. Hay que darle todos los méritos a ellos, lo cual cada día va mejorando, alzando proyectos, entregando mejoras hacia sus usuarios a nivel de servidor y a nivel de desktop. Esto ha sido un poco de la virtualización, sus divisiones y sobre CentOS, la distribución de Linux. Dejaré un link en el documento del proyecto para que puedan ver la virtualización completa del sistema CentOS 7. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Washington Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre fundamento de redes de datos. Introducción. En la informática hoy en día solemos encontrar una gama de herramientas, aplicaciones y programas que hacen de la vida cotidiana. Aunque estas no aparecen de la nada para emplear o crear tales cosas, se debe saber los distintos componentes que componen las redes de datos. Su historia. En realidad, de la historia se puede remontar al principio del siglo XXI. El primer intento de restablecer una red estable de comunicaciones que abarcaba un territorio nacional se produjo en Suecia y Francia a principios del siglo XXI. El ancestro de la Internet pues fue creado por la ARPA y se denominó ARPANET. El plan inicial se distribuyó en 1967. Los dispositivos necesarios para conectar ordenadores entre sí se llamaron IMP, lo cual entre otras cosas significa duende o trasgo, es decir, Information Machine Processor, y eran un potente microordenador fabricado por Honeywell con 12 KS de memoria principal. ¿Qué es una red? Una red de computadoras es un conjunto de equipos, computadoras y dispositivos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro medio de transportación de datos que comparten información, ejemplo, archivos, recursos, CD-ROM, impresoras, etc. Y servicios como Internet, Gmail, chat, juegos. Su definición. Una red de computadoras, también llamada red de telecomunicaciones, es un conjunto de equipos de informática y software que se encuentran conectados entre ellos, que envían y reciben impulsos eléctricos u ondas constantemente o en todo caso cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos informáticos y ofrecer servicios para el beneficio del usuario. Su concepto. Una red es un sistema formado por dos o más computadoras, conectados entre sí mediante un medio físico o inalámbrico, que permiten compartir recursos e información. Tipos de redes. Tenemos la red de área local. Una red de área local, LAN, por sus siglas en inglés, es una red de computación que está diseñada para interconectar computadoras en un área limitada, como sería un colegio, un hogar, un laboratorio de informática o un edificio de oficina. Red de área amplia. Una red de área amplia, WAN, por sus siglas en inglés, es una red que cubre un espacio amplio. Por ejemplo, cualquier red de telecomunicación que vincule
metrópolis o áreas de carácter regional o nacional, haciendo uso de redes de transporte de datos, que pueden ser públicas o privadas. Red de igual a igual. Una red de igual a igual o peer-to-peer 2 es una red informática en la que todos o algunos aspectos de ella funcionan sin clientes ni servicios de carácter físico, sino una serie de puntos de intersección, en los cuales coinciden distintos ordenadores y dispositivos, en general que se interconectan en un mismo punto, llamando a estas intersecciones nodos, que se han de comportar como igual entre sí. Redes cliente-servidor. La red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual todos los clientes están conectados a un servidor, que puede ser cualquier computadora en la que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones. ¿Para qué nos sirve una red? Una red es unir o conectar usuarios entre ciertas distintas que pueden ser pequeñas o considerablemente grandes, dándonos así la posibilidad de realizar un intercambio de información preciso y confiable, mediante una red que es común entre ellos, es decir, que conecta a dicho usuario con el otro. Muchísimas gracias. Soy Óscar Santiago Macías Vargas y voy a exponer un tema sobre la metodología de investigación en temática problema metodológico. Para empezar, ¿qué es un problema metodológico? Un problema metodológico es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar y definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción del conocimiento. La metodología es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal, y la investigación es la acción o el resultado de investigar. Esto quiere decir que en la unión de las dos palabras significa que debemos de tener cierta doctrina para investigar sobre un documento, algún texto o algún tema que nos manden a investigar. ¿Por qué es importante la metodología de la investigación? Vamos a poner un ejemplo. Una acción tan básica y cotidiana también tiene doctrinas y pasos a seguir. Cepillarse los dientes, tiene como doctrinas ir al baño, tomar el cepillo, poner pasta dental, cepillarse completamente, enjuagarse y guardar el cepillo en su sitio. Cada uno de esos tiene un número de acción, se los puede ver en el lado izquierdo del documento. Asimismo, para un proceso investigativo, identificar la necesidad preguntándonos qué queremos saber, qué es la problemática, es el primer paso de una serie que tenemos que seguir para un documento. Como segundo paso tenemos la selección lo más detallada posible del tema a investigar, documentación de las investigaciones previas, establecimiento de un plan, desarrollo del trabajo de campo, redacción del trabajo, elaboración de conclusiones y entrega del mismo. Este ya sería el paso final. Como pueden ver, comparando las dos acciones, son una serie de pasos que seguimos para dos cosas muy diferentes, pero que son cotidianas en lo que nosotros hacemos diariamente, como puede ser un documento en nuestro estudio o en nuestro lugar de trabajo, o una acción tan cotidiana y básica que es cepillarse los dientes. En cada una de ellas podemos ver doctrinas que se deben de seguir para que se puedan llevar a cabo de manera correcta cada una de las acciones. Una pequeña historia de lo que es la metodología de investigación dice que puede definirse como el esfuerzo sistemático de la mente hacia el aumento y a la vez la profundización del conocimiento y las ideas, ya sea de la forma de descubrimiento de nuevos hechos, en la formulación de ideas o por medio de interpretación crítica, la organización como evaluación del conocimiento y las ideas o finalmente una enseñanza. Por la creación artística del segundo Congreso Universitario, tema 1 de la Agenda Enseñanza e Investigación Universitaria, conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Trabajo. Esto se dio a cabo y se firmó en el agosto 28 de septiembre de 1966. Tales como Einstein, Darwin, Marie Curie, Thomas Alva Edison, Tesla, entre otros nombres de grandes investigadores que aportaron al inicio del arte de investigar para aumentar
y aportar el conocimiento general de todas las generaciones. Pero, ¿por qué nace el problema metodológico? Nace como un incentivo a mejorar un aspecto en la misión del tema de investigación. Más que una problemática, es la necesidad de encontrar una mejora. Esta como influir el ritmo del resto de la investigación, que tome riendas y tenga sentido de accionar. Entonces, para definirlo y ser mejor explicado, significa, o prácticamente se diría, que sin un problema no hay una solución. Por aquí podemos ver un ejemplo. El problema metodológico tiende a ser la iniciación de algo que queremos llevar a cabo para mejorar una acción. Aquí tenemos un ejemplo que dice: el problema metodológico docente es el proceso reflexivo a través del cual, a partir de la situación problemática, de su descripción, análisis y de los conocimientos que se van adquiriendo en este tipo de reflexión en la búsqueda de su solución, se construye el inventario de recursos intelectuales y metodológicos, didácticos, bibliográficos, culturales, técnicos para abordar el problema central. Esto quiere decir que se quiere dar una mejora, y para eso tenemos el problema metodológico, que es las maneras de cómo arreglar aquel problema. Para concluir, este trabajo se debe de hacer referencia a la importancia de la investigación como método de aprendizaje, ya que esta misma tiene una alta gama de posibilidades y se estrechan al refinamiento de discernir del autor de acuerdo a la temática del trabajo. Y lo más importante de esto es entender que la importancia de las doctrinas de cada una de las cosas de la vida, incluyendo también estos documentos estudiantiles laborales, además plazas que alrededor de nuestra vida son fundamentales y esenciales. Eso quiere decir, como les acabé de contar, que sin un problema no hay una solución.